Muy buenos días, estimados oyentes, amigos de la palabra. Último domingo del año litúrgico, bien dicho, año litúrgico y fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey. Estaba investigando un poco por ustedes. De hecho, justamente hoy, este año son 100 años, que el Papa Pío XI decidió en 1925 de instituir una fiesta a Cristo Rey. Con todas las monarquías en el mundo, pensaba que sí, Cristo, más que nada, es también Rey. Bueno, fue en 1925, el 26 fue celebrado la primera vez. Sería el año próximo la 100ª celebración. Los textos, estimados oyentes, les saludo a todos para este fin de semana rico de Cristo Rey. También los textos nos acompañan. Comenzarán con una visión, una realeza, intentándonos de ver el anticipo, el primer gran imagen de la Rey de Jesús, el Rey David. Vamos a ir a Hebrón, va a ir por el año 1010 por antes de Cristo, que probablemente, dicen los historiadores. David junta todos las 12 tribus, no era tan fácil, nada fácil, juntó los ancianos y ahí en Hebrón, 1000 años antes de Jesús, lo eligen y lo ungen rey al rey David en Hebrón. Ahí comienza la realeza de la línea de David, y muchas veces Jesús mismo habla de sí y los demás del hijo de David. ¿Se acuerdan los ciegos que le gritan, los leprosos, hijo de David, etcétera? Hijo de David. Bueno, en la línea de David está él, asegurado este linaje por José, que es la línea de David. Después tenemos un muy bonito himno, la segunda lectura de Colosenses, primero 2-3 versos de introducción, después el gran himno cristológico, que voy a comentar después con un minuto, todas las hermosuras que pone este himno de Colosenses de Jesús. Lo principal es esto, por eso le dijeron, Dios a nosotros hizo entrar en el reino de su Hijo. Aquí está Cristo Rey. El reino de su Hijo es el reino de Cristo y descrito bien teológicamente, Colosenses. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué evangelio? Estamos en el año C, este año los domingos son de Lucas, entonces el evangelio es de Lucas. Y Lucas nos va a decir, cuenta un poco, Jesús ya está crucificado, vive todavía, están con él los 2 bandidos también crucificados, y ahí Lucas menciona todas las reacciones. Están hablando alrededor de Jesús. Los fariseos están felices. Los soldados están burlándose. Los fariseos se burlan. Uno de los bandidos se burla, pero uno no. Y todo termina con uno, que pido a Jesús, Señor, acuérdate de mí. Quiero estar en tu reino. Que acuérdate de mí. Quiero estar en tu reino. Uno de los 2 crucificados al lado de Jesús. Así son las reacciones. Vamos a poner un tacto de música, Manu, y vamos a esta unción del rey David 1000 años antes de Jesús. Segundo libro de Samuel. No olvidar que cuando leemos este texto no es que un protocolo de alguien haya estado presente 1000 años antes de Jesús, sino es la obra deuteronomista, obra histórica del deuteronomista que por el año 500, por ahí, probablemente después ya del exilio, redactó este relato. Los relatos son mucho más tardíos, pero hablan de cosas antiguas. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. En aquel tiempo, todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron a David,
nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como nuestro rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Bueno, todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón, todos los ancianos. El rey estableció entonces con ellos un pacto en Hebrón, delante del Señor. Ellos ungieron a David como rey de Israel. Es palabra de Dios. Amén. Hemos escuchado este relato importante. Hay varios relatos sobre unciones, pero esta es la tercera, la última, la más importante. Fíjense, todas las tribus de Israel, son 12, se unen esta vez en Hebrón. Los historiadores piensan que sí, esta reunión histórica importantísima, probablemente David comenzó en el 1010 antes de Cristo, que habría nacido David por ahí, por el 1040 antes de Cristo, y en 1010 con 30 años asumió. Después de que ya todo el pueblo fue muy celoso y Saúl, el primer rey, fue demasiado celoso por la gente, quería mucho a Saúl porque había vencido a Goliat, ¿se acuerdan? Bueno, aquí estamos, ungieron a David como rey, estamos con la fiesta de Cristo Rey. Bueno, vamos a pasar enseguida al Salmo. El Salmo es un salmo importante, hoy son 2 estrofas, pero habla justamente también de rey, porque tema es 2 tronos. Hay 2 tronos en el Salmo 121. El Salmo es una alabanza, dice la Biblia, una alabanza 121, alabanza de Jerusalén por un lado, donde está el trono de justicia, que es Dios, Jerusalén, el templo. En el templo está el trono de la justicia y el otro trono, el trono de David. Así el Salmo alaba estos 2 tronos, el trono de la justicia del templo en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y el trono de David, el rey político, que también está en Jerusalén. Y entonces eligieron como verso responsorial, famoso salmo procesional en las misas también hoy, vamos con alegría a la casa del Señor. Acá el templo es la casa del Señor. Y hay otra casa que será la casa de David. Pero esta vez es la casa del Señor en el verso responsorial. Rezo con ustedes estas 2 estrofas. La primera, casa de Dios, casa del templo, casa de Dios, casa de Dios. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, el templo, vamos a la casa del Señor. Qué alegría, nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Primera estrofa. Vamos a la casa del Señor, ya estamos pisando Jerusalén, la ciudad, y acercamos a la casa de Dios, que es el templo. Primera estrofa. La segunda, rezo con ustedes. Ahí al templo, ahí al trono de David, el trono de la justicia, ahora viene, van a escuchar. Ahí suben, estoy rezando. Ahí suben las tribus del Señor. Según es norma en Israel, deben ir. Según es norma para celebrar el nombre del Señor. Porque ahí, en Jerusalén, ahí en la casa de Dios del templo, ahí está por un lado, ahí está el trono de la justicia, Dios, y el trono de la casa de David. 2 tronos, ven ustedes. Ahí vamos a la casa, etcétera, subiendo con alegría, porque ahí están 2 tronos, el trono de la justicia y el trono de la casa de David, política.
el rey David ungido. Hemos escuchado la primera lectura. Bueno, este es el Salmo 121, que la Iglesia utiliza mucho en nuestras liturgias como canto de entrada, ustedes saben. Vamos, vamos a la casa del Señor, así dice el Salmo, dice el verso responsorial, y nos sirve mucho en esta Santa Misa. Bueno, un poco de música, Manuel, y nosotros nos preparamos para la segunda lectura, que es el famoso himno de los colosenses sobre el reino de Dios. Hoy fiesta Cristo Rey. Muchas gracias, Manuel. Pasamos, estimados oyentes, entonces a la segunda lectura, Fiesta de Cristo Rey, donde habla del reino el autor de Colosenses y su himno famoso que voy a comentar un minuto. Segunda lectura de Fiesta de Cristo Rey, Pablo habla a los colosenses y escribe: Hermanos, demos gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él, el Padre, Él nos libró del poder de las tinieblas. ¿Cómo? Nos hizo entrar en el reino de su Hijo. Repito, nos liberó del poder de las tinieblas el Padre, nos hizo entrar en el reino de su Hijo, muy querido, el Hijo, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es, ahora vienen las cualidades, Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Prólogo de Juan. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto las cosas en el cielo como en la tierra. Tanto los seres visibles como seres invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestados. Sí, todo fue creado por medio de Él, Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas. Todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, Él es el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primicia de todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud, en Él es Cristo, que en Él residiera toda la plenitud. Por Él, otra vez Cristo, por Él quiso reconciliar consigo es el Padre. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, en la tierra, en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Restableciendo la paz por la sangre de cruz, es palabra de Dios. Colosenses es un himno
que fue redactado no es de Pablo mismo, un himno de la escuela, sí, de las comunidades de Pablo que surgió más tarde, una hermosura, resumiendo un poco la teología, la cristología. Por eso los versos después de la entrada que habla de que nos hizo entrar en el reino de su Hijo. ¿Quién? El Padre. El Padre nos hizo entrar en el reino de su Hijo, muy querido, por la Pascua, etc. Después viene este himno cristológico de Colosenses, que habla de todo, porque es rey y por todo lo que hizo Jesús. Le voy a comentar solamente 2, 3 cosas tan bonitas. Comienza con la más bonita para nosotros, porque Él es nuestro hermano Jesús, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo funciona Dios? Mirándole a Jesús. Su vida, su obra, más que su palabra, su obra, su vida, su entrega. Repito 4 o 5 cosas de este himno que hablan del Cristo Rey. Él es la imagen de Dios visible. 1. En Él fueron creadas todas las cosas en Cristo. 2. 3. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por Él. Recuérdense, libro de Génesis, ya está eso. El Verbo creó todo. Y Pablo, Juan, prólogo, ¿no? Fue creado todo por Él. 3, 4. En Él existe antes que todo. Preexistencia de Jesús. Él existe antes que todo. 4. 5. Ahora Él es el cuerpo, la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Ahora por eso es la cabeza de este cuerpo, la iglesia. Y el 6 es el primero que resucitó. Y todas las cosas son 7 en la Biblia. Por Él Dios quiso reconciliar consigo para que haya paz para todos. Imagínense, entonces este himno ha sido súper importante para toda la teología de la iglesia nuestra, del cristianismo. 7 dones, 7 hechos fundamentales del papel de Jesús. Por eso se puede sin problema llamarle Cristo Rey. Además, Él es un rey pero de otro tipo, como veremos ahora en el Evangelio. Un poco de música y lentamente pasamos al Evangelio. No se sorprenden, saben ya, le indiqué, estamos todavía 2, 3 semanas, no, 8 días, todavía en el año C, es el año de los domingos con Lucas. En el año C se ha leído todo este año los domingos comunes, no, la fiesta de Pascua, Lucas. Y ahora tenemos entonces el relato de Lucas de la Pasión. Llama la atención varias cosas que veremos. En aquel tiempo, estoy leyendo Lucas 23, fiesta de Cristo Rey. En aquel tiempo, después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía cerca de la cruz. Miraba, dice Lucas, miraba. Sus jefes, ahora comienza a hablar de la reacción, sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, si es el elegido. Sus jefes, también los soldados se burlaban de Jesús. Acercándose para ofrecerle vinagre, decían a Jesús: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción que hizo poner Pilato: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores también crucificado con Jesús, lo insultaba también diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y salva a nosotros también. Ironía. Pero el otro crucificado, lo increpaba, diciendo a su compañero: ¿no tienes temor de Dios?
tú que sufres la misma pena que Él. Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas. Pero Él no ha hecho nada malo. Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor. Un pequeño comentario, 2, y rezamos, hermanos, Cristo Rey. Vamos a decir, los jefes del pueblo han notado, los jefes del pueblo que habían buscado con todo fervor y organizado su muerte junto con Pilatos, y están ahí, se burlan. También un crucificado se burla, mientras que Jesús está muriendo. Se burlan de él. Finalmente estos líderes han podido liberarse de este hombre, el hombre que los cuestionaba continuamente con su vida y su palabra, un hombre que les robaba la admiración por el pueblo. Estaban tan celosos, finalmente lo tienen en la cruz. Bueno, le habían robado el respeto de la gente. Piden irónicamente que demuestre que es Mesías, irónicamente, salvándose a sí mismo si eres Mesías, liberándose él mismo de su propia muerte. Una burla. Bueno, lo bueno es que después al lado del uno criminal crucificado con Jesús al lado, uno no está de acuerdo. Pero el otro crucificado a su lado, que no solo reconoce la inocencia de Jesús, reconoce que Jesús es inocente, sino que reconoce su realeza de Jesús, lo acepta ya como Mesías, le pide humildemente, qué hermosura, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino, otra vez rey, lo reconoce como rey, acuérdate de mí cuando llegas a tu reino. Él no se considera digno de ser él, el criminal, liberado de la muerte, reconoce sus culpas, verso 41, porque confía en Jesús, percibe en Jesús la bondad del Salvador, percibe en Jesús la misericordia y también el poder para rescatar a él y a todos, rescatar a todos de la pena de la muerte. Y eso lo hará Jesús. Bien, un tacto de música y vamos a rezar. Gracias, Manuel. Recemos y ustedes todo el día harán su propia oración. Señor, con tu palabra rezamos hoy, con tu palabra queremos rezar hoy. Como el buen ladrón rezó el buen ladrón a un lado de Jesús crucificado. También nosotros, Señor, nosotros también, en medio de nuestras angustias y sufrimientos, pecados, en medio de todo eso, queremos pedirte, estando a tu lado, pedirte que te acuerdas, no solamente de este uno crucificado a tu lado, que te acuerdas de nosotros, porque reconocemos que estamos hechos para ti, reconocemos también nuestras culpas, que nuestra felicidad consistirá en estar contigo. Lo mismo que pidió a tu lado, queremos pedir nosotros. Queremos estar en tu reino. Déjanos estar en tu reino. Así, vamos a terminar nosotros, porque termina nuestro tiempo,
Esta oración nos queda bien para Cristo Rey. Abre las puertas de tu reino para cada uno de nosotros. Tengan una buena mañana y ya enseguida viene el Señor. Viene el equipo que continúe con ustedes. Sábado. Gloria a Dios.